¿Por qué? ¿Y no tenía computador? Sí, pero ya quiere. ¿Y la están haciendo así como diferentes? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Buenas tardes, profe. Hola, amor, buenas tardes. Buenas tardes, profe. 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 Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a iniciar mi video. Listo, esperamos que el grupo de compañeritos siga ingresando. Listo. Bueno, vamos a continuar. Primero, comentarles que ya no se puede infiltrar nadie con el nombre de otra persona, porque yo tengo configurado para que no lo haga, ¿sí? Entonces no se preocupe por eso, no va a haber ningún inconveniente. Y pues tienen que todos tener la camarita encendida, eso sí, no hay cambios, ¿no? Quien no está encendida la cámara para su participación y demás, pues realmente es como que no estuviera en clase, ¿sí? Entonces no se preocupe por eso, que yo en ese sentido tengo todo controlado. Y el chat es solamente conmigo, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿Por qué solamente conmigo? Porque la única persona que usted le puede preguntar algo o puede tener, le pueda despejar alguna duda de la materia soy yo. Entonces, no se preocupe por eso, ¿sí? Quien me hable con la cámara apagada, lastimosamente no puedo tomarla en cuenta porque necesito verlo, ¿no? Entonces, eso también usted sabe. Ya en el proceso de la clase no hay problema que apague su cámara por el internet y demás. Pero cuando estemos interactuando, pues todos tenemos que estar con la camarita prendida, ¿sí? Porque no creo que a usted también le guste que yo inicie la clase sin que usted me vea, sin que yo los vea e inicie solamente con mi foto, ¿no? Entonces no está bien. Ya cuando uno está en el proceso de la clase, sí, por el tema del internet. Pero del resto no se preocupe. Entonces así prácticamente se tiene todo controlado, ¿sí? Bueno, decirles que el día de hoy, como vuelvo y repito, vamos a tener una participación totalmente diferente, no por medio del Kahoot, son distintas situaciones en las que podemos interactuar con ustedes. Y como hemos dejado muy de lado nuestro librito, solamente hemos cogido su contenido, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es muy simple, vamos a ocuparlo, ¿sí? En esta última parte de la clase, en la que se refiere al desafío del Ecuador frente a la democracia, vamos a ocupar nuestro librito, ¿no? Exactamente la página 172.
ahí tenemos un pequeño taller. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un tiempo para que usted complete el taller y luego le tomo una fotito y yo habilito en el Classroom, coloco el video de la clase y luego habilito la tarea que va a tener ese nombre, Desafío del Ecuador frente a la democracia, y usted sabe que ahí lo que tiene que colocar es la foto de lo que hizo en clase, de lo que hizo este momento. No se preocupe que va a tener el tiempo suficiente para evitar seguir perdiendo este valioso tiempo. Lo que vamos a hacer es a iniciar prontito, ¿no? Bueno, voy a ampliar la pantalla. Para dar inicio a nuestra clase. Sin antes, no podemos olvidar que siempre debemos poner nuestras clases y todo nuestro proceso de vida en manos de nuestro Señor, ¿sí? Hay 3 personas en la sala de reunión. Bueno, vamos a admitir. Esperemos que puedan ingresar. De lo contrario, chicos, lastimosamente me va a tocar hasta terminar algún punto importante del tema de clase, esperar para que usted pueda ingresar. Sí, por eso ruego de la manera más comedido sea muy puntual. Bueno, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. La alegría del mundo es breve. La de aquellos que sirven a Dios no tendrá fin. Mateo, ¿puedes abrir por favor tu micrófono? Permítame un momentito. Bueno, vamos por favor, como vuelvo y le repito, la página 171 y la del taller 172. Listo, continuamos. Ecuador y sus desafíos. Desafío del Ecuador frente a la democracia. Vamos a empezar diciendo que el desafío es todo lo que uno se propone y que realmente a veces en ese camino hay demasiados tropiezos, ¿no? Por eso es un desafío, ¿sí? Y el Ecuador ha tenido demasiados con respecto a la democracia. Vamos a empezar recordando que durante este proceso de democracia, para que haya este proceso de democracia, ha habido una serie de enfrentamientos, ¿no? De los grupos más vulnerables, que son los grupos más necesitados, los grupos sociales de clase baja, gente pobre, humilde, obrera, pequeños agricultores, campesinos y demás, ¿no? Siempre han estado inconformes por el trato, especialmente en lo que a trabajo se refiere. Extensas horas laborales sin una remuneración digna, sin vacaciones, maltratos, sueldos demasiado bajos. Entonces, son sectores que realmente se los ha afectado en todo sentido, ¿sí?
Y vamos a ver el inicio de esta palabra. Esta palabra democracia viene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, ¿no? Se conoce como democracia al hecho de tener libertad de elección, ¿sí? Esta palabra democracia, que significa pueblo y poder, o sea, el poder del pueblo, quiere decir en nosotros que plasma la idea de tener una especie de libertad el momento en que nosotros tenemos una elección para elegir un representante, ¿sí? En Grecia fue así, en Atenas, ¿no? Cuando se llevó a este poder de elección libre debido a una serie de procesos, como vuelvo y repito, de maltratos que vivió la gente, los obreros y los pequeños agricultores. Muchas de estas personas trataron de elevar sus voces ante el pedido de que reformaran ciertas reglas, ¿sí? Ciertas leyes. En Grecia, el poder absoluto lo tenía el monarca, que era el rey en turno, ¿no? La persona que manejaba, en ese tiempo eran los imperios, ¿sí? Entonces, este poder absoluto hacía que él prácticamente tenga la oportunidad, o la gracia, digámoslo así, de poder elegir qué le convenía a su pueblo y qué no. Pero dentro de esta elección, él solamente ayudaba a cierto sector privilegiado, que era el sector que tenía mayor poder económico. Dentro de ese sector estaban las clases sociales élite, ¿sí? Los monarcas, estaban los escribas, estaban los comerciantes, en fin, que tenían una situación social elevada, ¿sí? Por eso era una minoría dentro de esos territorios. Mientras que el pueblo que restaba, que era quien hacía funcionar la tierra, los pequeños agricultores, obreros y personas dedicadas al trabajo de tierra y campo, nunca gozaron de derechos, siempre de responsabilidades y muchas veces hasta entregaban sus vidas por ese tipo de trabajos. Al morir una persona de esta naturaleza, pues prácticamente no lo veían relevante ni importante. Era como ver morir una plantita, o no, muchas veces hoy por hoy hasta eso nos duele, ¿sí? Pero en aquel tiempo no. Eran tratados peor que animales, ¿sí? Entonces, este tipo de gente, que era la mayoría, trató de cambiar ese sistema de abuso, ¿no? Y empezó a realizar o a crear grupos en los que se designaba un representante, y este representante podía incluirse dentro de la asamblea que ellos llamaban y pertenecer a los 500, que eran un grupo de personas que tenían voz y voto en las elecciones y cambio de leyes dentro de esta asamblea para elegir un representante, ¿sí? Y en base a eso, pues ya la gente del pueblo empezaría a tener voz y voto dentro de las decisiones de su estado, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se instaló la democracia, por primera vez en Grecia, en donde estos pueblos organizados, cada pueblo tenía su organización diferente, ¿no? Entonces, empezaron a ver que la gente también vulnerable tenía derechos y reformaron estas reglas, estas leyes, para hacer que estas personas dejaran de sentirse o de verse tan perjudicadas y tan maltratadas por algo que les beneficiaba a todo el Estado, que era su trabajo en mano de obra, ¿no? Bueno,
Como les decía, se conoce como democracia a este sistema político en el que los ciudadanos eligen libremente sus gobernantes, presidente, vicepresidente de la República, nosotros a los asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y otras autoridades, ¿no? Estos gobernantes son los representantes de la población. Su responsabilidad es trabajar por los intereses y beneficios de la comunidad que los eligió, o sea, nosotros. Ese es un aspecto demasiado importante, pero tampoco lo es todo. La democracia no es únicamente ir, votar, levantarse tempranito y cumplir solo por tener la papeleta. No, la democracia, niños, es mucho más, ¿sí? La democracia tiene que ver con una, ya que fue tan peleada, tan codiciada, en una época en la que se aplastaba prácticamente y vulneraba los derechos de los más necesitados, y salió esta palabra para demostrar que por medio de ella tenemos libertad, ya que fue tan duro para conseguir esta democracia, hoy por hoy a muchos de nosotros los ciudadanos no nos interesa, porque no somos responsables el momento de elegir las autoridades, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? Nosotros debemos tener un criterio. Es por eso que aquí en nuestro país, la persona que puede votar es la persona mayor de edad, ¿sí? Que tiene 18 años. ¿Por qué? Porque a esa edad, ya culminado sus estudios escolares y de colegio, entonces se puede decir que ya tiene un pensamiento formado, aunque incluso ustedes que son pequeños ya saben lo que está bien y lo que está mal. Y cuando una persona viene con engaños y cuando una persona viene con verdades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros a saber o tener la facultad de decidir quién nos representa. Cuando son campañas políticas, estas personas que quieren ser nuestros representantes nos ofrecen muchas cosas, principalmente a las partes más vulnerables, que son educación, salud y vivienda. El rato que ellos ya se integran al poder, se olvidan de todo lo que han ofrecido, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros, porque nosotros debemos saber que nuestro país no es un país desarrollado, no es un país que tiene exento la corrupción. Nuestro país es un país que necesita ayuda de otros países para que su economía funcione. Por ende, no es un país que puede tranquilamente construir, desbaratar y volver a ser un hospital en cuestión de horas. No es un país que puede instalar escuelas en las zonas rurales en un abrir y cerrar de ojos. Es un país que para tener esas obras sociales lo que tiene que hacer es pedir dinero al extranjero. Y luego vienen los problemas y consecuencias para los ciudadanos, porque es facilito que nuestro representante pide ese dinero afuera y le prestan al Ecuador, porque ese representante lo pidió, pero así no lo crea, quien paga somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos. Y todo eso trata de acumularse para responder con esa deuda que tenemos. O de lo contrario, los recursos que tiene nuestro querido país. Entonces, un representante que está en el poder tiene la obligación de velar por nuestra tranquilidad, por los trabajos seguros, por las leyes que amparan a los más necesitados y demás. Pero el ofrecer sin una base, sin un fundamento, no tiene coherencia. Entonces, quienes somos responsables de elegir las personas que nos van a representar somos nosotros, ¿sí? Es por eso que esta parte debe ser estudiada a fondo. ¿Por qué? Porque usted debe saber qué es lo que es posible y qué no es posible. Si su mamá le dice el día de mañana, nos vamos de paseo, nos vamos a Disneylandia, ¿usted le va a creer o no?
ahorita con el problema que estamos, no le va a creer, por más que quiera a lo mejor remediar un llanto o agradar de alguna manera con un cariño, pero no le puede creer porque sabe que no es así, sabe que en la situación de ahora no se puede viajar, sabe que a lo mejor la economía no está bien y sabe muchos puntos, ¿sí? Entonces, ese criterio, el saber más allá del querer, es lo que nos enseña a nosotros a ser responsables para la toma de nuestras decisiones. Y la democracia es eso, la responsabilidad absoluta de lo que nosotros vamos a decidir. ¿Por qué? Porque democracia es libertad de elección, ¿sí? Nosotros tenemos esa libertad, pues nosotros tenemos la responsabilidad de saber lo que queremos para nuestro futuro, ¿sí? Bueno, lo que esta verdadera democracia plantea es que todos los miembros, o sea, nosotros, todos los miembros de una sociedad, participemos en las decisiones importantes que afectan a la población o a una parte de ella. Para que esta participación pueda darse, se necesita que los diversos grupos de una sociedad puedan expresar sus puntos de vista y planteamientos, ideas y demás, ¿no? Pero con libertad y responsabilidad. Y algo que se acopla a estas dos condiciones es el respeto. Para esto, todo el sistema democrático debe reconocer las garantías constitucionales de las personas. ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿A qué se refiere con esas dos palabras? Simplemente a los derechos que cada uno de nosotros tenemos como personas y ciudadanos, ¿sí? Esas son las garantías constitucionales, los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Ahora, esto suena perfecto, ¿no es cierto? Prácticamente nosotros tenemos ganada la gloria al tener democracia y al vivir en un mundo, en un estado, digamos así, en donde nos dice que nosotros tenemos derechos, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos todo de nuestro lado. Y suena bastante correcto y justo. Pero en realidad es muy complicado llevar todo esto a la práctica. Hay que tener en cuenta que nosotras las personas estamos formados por diversos pensamientos, ¿sí? Los miembros de una población tenemos puntos de vista muy distintos sobre los temas de interés público. Y ahí es donde radica la importancia de la democracia, para poder llegar a establecer acuerdos comunes a pesar de sus pensamientos diferentes. Es la lucha de día a día, de poder tener una intervención común en la que todos tengamos un mayor acuerdo. Pero no, incluso para elegir un representante, ¿qué es lo que hacemos? Mientras más nos convence por la vista, por lo que estamos viendo, por las ofertas del momento, estamos cerrando esa posibilidad de poder analizar en realidad si es verdad todo lo que nos van a dar, ¿no? Y realmente, chicos, en nuestro país expresamente, el que no trabaja no tiene, ¿sí? En otros países desarrollados, incluso personas que no trabajan por diversas situaciones tienen su fondo que el Estado les da. En nuestro Ecuador no es así, porque el Ecuador no tiene esos recursos que permita la asistencia a personas vulnerables. Entonces, aquí en nuestro país, quien no trabaja, no tiene. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros tampoco, hasta por ese hecho de saber quien no da, no recibe, en nuestro país, nosotros debemos tener en cuenta que la elección debe ser más un punto de responsabilidad, porque habla de nuestro futuro, ¿no? Bueno. Estos desafíos, su primer objetivo es alcanzar acuerdos, ¿no? Es básico que en una sociedad democrática tratemos de alcanzar estos acuerdos, estos pensamientos comunes, porque permite recoger muchas ideas que existen frente a un tema.
y encontrar estos aspectos que van de la mano, que son comunes, ¿no? Para poder solucionar inconvenientes posteriores. Estos aspectos comunes son los que van a permitir que nosotros superemos diferencias. Y a partir de eso va a ser posible tomar decisiones en conjunto que recojan la mayor cantidad de opiniones y criterios acertados, ¿no? Esto es lo que se quiere alcanzar, ¿sí? Son los acuerdos, es el objetivo, el desafío que nosotros tenemos, ¿no? En el Ecuador funciona un régimen democrático. Sin embargo, aquí en el Ecuador, en este sistema de gobierno, no se ha garantizado la equidad, no se ha garantizado la igualdad. Este sistema de gobierno tampoco ha conseguido que todos estos sectores sociales se sientan representados o escuchados. Por ejemplo, no hay democracia real cuando no se respetan los derechos de las minorías, de las personas más necesitadas. O cuando las autoridades no cumplen con el compromiso que adquirieron con sus votantes, ¿sí? Este compromiso es bastante significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que nos quiere ayudar a salir adelante como Estado, ¿no? Como gobierno. Sin embargo, cuando no son cumplidos a cabalidad, pues lastimosamente nosotros nos sentimos defraudados, ¿no? Y cuando no hay la inclusión social, y este es un problema que desde las aulas nosotros lo hemos venido tratando. La inclusión social es un derecho para todos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión social, hablamos de aceptar a nuestros compañeros, a nuestros profesores, a nuestros amigos, de la misma forma que somos aceptados, ¿sí? Pese a la situación que tengan. Eso es inclusión. Incluirlos, que ellos estén incluidos en nuestro proceso de vida, sin distinción alguna, ¿no? Estos son los principales retos, queridos estudiantes, de la sociedad ecuatoriana frente a la democracia. Hemos acabado con nuestra primera partecita. Vamos a regresar en un momentito con todo lo que corresponde al trabajo de la siguiente. Hola a todos, soy Anonymous. Les ruego que cierren esta sesión, en caso que no sigan mis indicaciones, me tendré que ver en la obligación de intervenir investigándolos y exponiéndolos. Por sesión dejo este mensaje, después de que terminen la sesión. Somos una legión. No olvidamos. Bueno, vamos a, como vuelvo y le repito, vamos a venir en otro momentito. Los espero, por favor, traten de ingresar de la forma más puntual a la clase, ¿sí?